tardes. Gracias por participar en la sesión. Por mi parte, Carlos de Huerta, trabajando en estrategia de clientes en retail. Y yo, buenas, soy Felicia Lobillo, soy especialista en bases de datos en Azure. Quería empezar con esta visión, ¿no? Hace 30 años no pensábamos o no teníamos aplicaciones realmente conectadas a Internet. No nos preocupábamos por si teníamos Wi-Fi en el móvil, si actualizaciones iban a ser automáticas, preocupándonos por si podíamos o no tener, desde el punto de vista de videoconferencia, asociadas a nuestras propias aplicaciones. Y, de hecho, esta semana mi coche me anunciaba que tenía una actualización del sistema de infoentretenimiento y que tenía que hacerlo vía OTA, ¿no? Entonces, recordaba esta predicción de Sam, del equipo del CTO, de qué tenemos que ir pensando, cómo tenemos que ir trabajando desde el punto de vista de ella en nuestras propias aplicaciones. Y en ese sentido, queremos explorar inicialmente con vosotros una pata importante de cualquier aplicación que hayáis visto o tengáis en vuestras organizaciones o sistemas, ¿no? Básicamente tocando esos tres pilares y la parte de innovación, y habréis visto charlas en torno a cómo la IA va a cambiar o está cambiando desde el punto de vista de transformación a la hora de interactuar con el usuario de la capa de aplicación, o cómo tiene que incorporar nuevos mecanismos a la hora de aprovechar esos modelos para interactuar con mis procesos, mis sistemas. Y una parte importante, y aquí lo comentaba es clave, las bases de datos, está en esa transformación y evolución, ¿no? Evolución para poder incorporar capacidades relevantes en este nuevo paradigma de adopción de IA. Cuando hablamos del punto de vista de diseño de aplicaciones, pensando en ese concepto de IA, vais a ver de arriba abajo que hay que empezar a transformar también cómo se desarrolla. Hay sesiones desde el punto de vista con los equipos de GitHub. Pero hay de esos tres pilares, realmente tenemos que ir entendiendo y presentando qué capacidades se van a sumar dentro de nuestro portfolio de sistemas. Y uno de los elementos que queríamos profundizar en este caso es con esos tres servicios que tenéis desde el punto de vista de Azure a la hora de hacer esa transformación y evolución de aplicaciones pensando en los datos. Y qué mejor que mostraros un par de guiños a través de una demo. Me parecía súper interesante, estábamos hablando, este es uno de los libros que me compré este verano para poder hacer una paella. Comentábamos si preguntar quién hace una paella, o mejor dicho, incluso qué es una paella. Pero lo que habíamos montado básicamente es una aplicación que tira contra un Cosmos DB MongoDB Core, en el que tiene información sobre recetas. Y en esta aplicación, básicamente, interactuamos para preguntar sobre recetas. Es interesante para también cómo cambiar muchas veces desde el punto de vista de paradigma. Realmente, cuando tenía una receta desde una aplicación que consulta la base de datos y me va a obtener esa información, tal cual la tengo. En este caso, podéis ver, no sé si se ve bien, tenemos la receta de una paella, pero el que la ha escrito está un poco perdido, ¿no? Pone que los ingredientes es un poco de arroz, algunas cosas, agua, y tampoco hay una receta muy clara, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos consultar, y en este caso vamos a consultar directamente pues, cómo hacer una receta desde el punto de vista de paella, está incorporando recuperando información de la base de datos, pero gracias a las capacidades desde el punto de vista de inteligencia artificial que vamos a ver, podremos tener una respuesta un poco más creativa. En este caso, me dice, pareces una broma y no tengo realmente una receta, con lo que podemos interactuar de una forma distinta, ¿no? O incluso si pasamos al siguiente punto, dice, y quiero salmorejo. En lo que son ingredientes no está la sal, no se ha identificado, pero a la hora de incorporar, en este caso, la aplicación y capacidades de la base de datos, es capaz de extraer la sal como uno de los ingredientes a la hora de darnos la receta, como veis, de salmorejo. Simplemente como un guiño, acababa con Busca de Margarita, quizás para la tarde alguno se anime, de realmente cómo podemos trabajar y extenderlo. Y sin más, profundizamos un poco en el concepto de plataforma de datos con IA. Muy bien, pues yo os voy a hablar de las bases de datos gestionadas que tenemos en Azure. Primero os voy a contar qué tienen de bueno, luego os voy a contar cuál es el rol que juega una base de datos en una aplicación inteligente
Y por último, muy rápido, os voy a contar algunas de las capacidades que traen estas bases de datos para estas aplicaciones. Entonces, ¿por qué querríamos traer los datos a Azure? Bueno, hay 4 razones o 4 grandes grupos de razones. La primera es porque son gestionadas. Como son gestionadas, me olvido el ciclo de vida de la infraestructura. Gasto mucho menos en mantenimiento y operación y al final me dedico a lo que es importante, que es mi proceso de negocio y la funcionalidad que quiero implementar y no la base de datos, ¿vale? La segunda razón es porque son integradas, es decir, tenemos todos los sabores posibles de base de datos, tenemos NoSQL, tenemos relacionales, tenemos open source, ¿vale? Y también, bueno, que sepáis, estas bases de datos no son plataformas de datos, son bases de datos y entonces necesitan integrarse con otros servicios de Azure para proporcionar valor a los procesos de negocio en el seno de una arquitectura end-to-end, ¿no? Y también, pues, se integran con servicios de Azure OpenAI y por eso estamos aquí. Son confiables no solamente por la seguridad y la privacidad, son confiables porque son bases de datos que tienen altísima disponibilidad, porque tienen georreplicación, porque tienen unos SLA de latencia impresionantes, depende de qué sabor de base de datos, y porque tienen capacidad de escalar con tu demanda, ¿no? Están a prueba de Black Friday, ¿vale? Me voy a centrar sobre todo en las bases de datos nativas, voy a basarme en Cosmos, SQL y también Postgres porque es muy representativa de open source y es una base de datos que gusta mucho. Bueno, son inteligentes porque también bueno, pues tienen su copilot, porque todo tiene que tener su copilot, y la base de datos también lo tienen. Entonces, ¿qué puedes hacer con una base de datos y una aplicación inteligente? Con inteligencia artificial, con una aplicación y una base de datos. Pues antes de seguir, como Internet está hecha de gatos, os voy a contar una de gatos, más que nada, porque yo sé que todos vosotros sabéis estos conceptos, los tenéis clarísimos, pero por si acaso, ¿vale?, y que todos hablemos de lo mismo, os voy a contar 2 conceptos súper sencillos. La primera es, cuando hablamos de búsqueda vectorial, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? ¿Qué es un vector? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Imaginad que estos son vuestros datos. Entonces, tus datos los puedes colocar en un espacio euclídeo. En este caso, el espacio euclídeo tiene 3 dimensiones por simplificar. Pero una vez que ya tengo mis datos descritos como un vector y las coordenadas lo llamamos embeddings, ¿vale? Por esto quiero hacer esta introducción, porque a veces llamamos a las cosas nombres y, bueno, los embeddings son las coordenadas del vector. Yo ya tengo mis datos en un espacio euclídeo. Normalmente un vector tiene miles de coordenadas, no 3, ¿vale? Pero para simplificar es así. Entonces, ahora puedo medir la distancia entre los vectores, porque puedo aplicar álgebra, puedo medir el coseno del ángulo que forman, o puedo proyectar uno sobre otro y medir el módulo en álgebra, ¿vale? Y ya puedo calcular la distancia. Entonces puedo hacer búsqueda por proximidad. Entonces ahora puedo venir y preguntar, ¿qué tienes parecido a esto en tus datos? Pues tengo que vectorizar este dato, porque tengo que comparar vectores con vectores, coordenadas con coordenadas, y al final me va a devolver lo que tengo más parecido en mi dataset, ¿vale? Y esto es la búsqueda vectorial, es búsqueda por proximidad. ¿Y esto para qué sirve? Pues cualquier tipo de dato lo puedo describir como vectores, no solamente el texto, sino una foto, todo. Puedo buscar datos parecidos, puedo navegar por mi contenido, puedo escribir household, flat y villa, y es todo lo mismo. No es lo mismo, pero es muy parecido, ¿vale? Entonces hago búsqueda semántica, en fin, es muy potente para hacer aplicaciones. Ahora, también por aclarar conceptos, en la base de datos, lo que tenemos, estamos hablando de base de datos operacional. Tengo los datos de mi operación, tengo las llamadas de mis clientes, tengo mis claims, tengo mis pedidos, tengo todas mis cosas. Entonces, en la base de datos almaceno los datos operacionales, almaceno los vectores y almaceno los índices para hacer la búsqueda vectorial. La base de datos no me va a dar los vectores me los tiene que dar un modelo de embedding, ¿vale? Salvo en el caso de Postgres, que sí me los puede dar, que lo veremos después. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo los datos operacionales, yo los puedo vectorizar, en este caso, por supuesto, utilizando Azure OpenAI, y luego cuando quiero un dato, quiero ver a qué se parece mi dato, pues lo vectorizo y ya puedo ir a hacer la búsqueda vectorial sobre la misma base de datos, ¿vale? No necesito AI Search, lo estoy haciendo con las capacidades nativas de búsqueda vectorial de mi base de datos. Más cosas que decimos, el RAG, ¿qué será el RAG? Todo es RAG, ¿qué es RAG? RAG simplemente la capacidad que tengo de implementar una aplicación conversacional sobre mis propios datos. Y yo puedo chatear con mis datos. ¿He pagado la hipoteca este mes? Sí, la pagaste el día 5. ¿Vale? Eso es RAG. Entonces, al final lo que tengo es una aplicación, yo hago una pregunta, que es un gato, y el orquestador va a ir a vectorizar el gato, me va a dar las coordenadas, voy a ir a mi base de datos a buscar lo que es parecido, en este caso las 3 bases de datos nativas que estoy tratando hoy,
me va a dar los resultados. Por supuesto, yo no le voy a devolver los vectores a la aplicación, la voy a convertir a una frase preciosa para decirle, me lo voy a mandar al lenguaje natural de nuevo y le voy a decir que los gatos es de lo que está hecho Internet, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿por qué me interesa tener una base de datos o cuándo me interesa tener una base de datos en una aplicación inteligente? La primera razón es porque puedo almacenar los vectores, esto es lo que acabamos de ver, puedo almacenar los vectores con mis datos. Súper potente, no necesito nada más, los índices están ahí, ya está. Puedo hacer búsqueda vectorial, puedo hacer RAG, puedo implementar una aplicación conversacional y chatear con mis datos, ¿vale? ¿Dónde está mi pedido? ¿Vale? Está por aquí. Puedo almacenar el historial de chats. ¿Para qué? Pues porque quiero ver qué han ido pidiendo los usuarios, quiero hacer análisis de todo esto y además quiero que los usuarios vean sus conversaciones porque esto aumenta la experiencia de usuario. Y lo último que puedo hacer es hacer caché semántico, es decir, yo puedo coger todas mis conversaciones, las puedo vectorizar, ¿vale? Almacenarlas en la base de datos y luego cuando hay una pregunta, a lo mejor la puedo responder directamente desde la base de datos, buscando si hay algo similar, ¿vale? Y entonces la voy a responder directamente de la base de datos, va a ser más rápido y va a ser más barato, ¿vale? Entonces, ¿cuándo utilizo AI Search? ¿Cuándo utilizo una base de datos? Porque, claro, parece que es lo mismo. Bueno, es búsqueda vectorial. Lo que pasa es que cada uno tiene su caso de uso. AI Search está muy bien cuando tengo datos que son así más estáticos, por ejemplo, un catálogo, que no tengo un nuevo pantalón cada semana, ¿vale? Sino que es algo estático. Tengo que cruzar muchas bases de datos distintas o muchas fuentes, también SharePoint, tengo que incluir varias fuentes de datos, no solamente una base de datos. Y necesito búsqueda, o sea, capacidades avanzadas de búsqueda, ¿vale? ¿Cuándo voy a utilizar las capacidades nativas de la base de datos? Cuando ya esté almacenando datos en la base de datos, por ejemplo, y quiera implementar una aplicación con ellos, cuando los datos sean muy dinámicos, porque ahora vamos a ver que estas bases de datos tienen la capacidad de detectar cambios en tiempo real para poder ir a buscar los vectores enseguida. Tengo un nuevo pedido, ¡pum!, vector. Tengo una nueva llamada, ¡pum!, vector, ¿vale? Y eso la base de datos te lo va a dar. Y luego porque, claro, las bases de datos tienen altísima disponibilidad para tu aplicación, tienen baja latencia, throughput garantizado, dependiendo de cuál utilicemos, ¿vale? Por todas estas cosas. Entonces, aquí hay una serie de ejemplos de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial sobre datos operacionales. Estoy pensando en datos operacionales de estos que cambian, ¿no? Y no solamente son de AI generativa, son de AI en general. ¿Os acordáis del Machine Learning? Pues también, ¿vale? Mantenimiento predictivo, también puedo chatear con mis transacciones, en fin, hay muchísimos casos distintos. Esto para vuestra pues es un ejercicio de imaginación. Algunos de estos casos son reales, ¿vale? Pero, bueno, por inspiración, por si os sirve. ¿Qué capacidades tiene que tener una base de datos para ser útil en una aplicación de AI? Pues, a ver, la primera cosa sería que pueda hacer búsqueda vectorial nativa, está bien, porque así pues, tengo una arquitectura súper sencilla. Integrarme con Azure AI, claro, porque si no me integro, ¿cómo voy a sacar los vectores? ¿Vale? O sea, tengo que poder integrarme. También es necesario que yo tenga capacidad en la base de datos de detectar esos cambios automáticos, que tenga ese dinamismo y de repente cuando viene un nuevo dato vaya a buscar, eso se llama el Change Data Capture o CDC o automatización para la generación de los vectores, que lo he llamado aquí. También tengo que poder hacer búsqueda híbrida, porque ahora todos queremos hacer búsqueda híbrida, es decir, búsqueda vectorial combinada con búsqueda con texto y luego voy a sacar el mejor resultado entre las dos, combinando los dos. Poder hacer prefiltros, pero claro, yo no voy a querer barrer toda la base de datos, a lo mejor solo quiero buscar el pantalón que está a 200 metros a la redonda de donde yo estoy, y eso es una búsqueda con geoespacial, ¿vale? Y eso es un where, ¿vale? Y a lo mejor quiero el número del cliente que más se parece al perfil pues eso es un where. Entonces eso es importante que se pueda también hacer porque da mucha flexibilidad. Y por último, también me quiero integrar con Fabric porque quiero ver qué han estado diciendo los clientes, porque además los datos operacionales también los puedo llevar a Fabric para hacer BI de toda la vida. Y ahora vamos a enseñar una demo. Sí, vamos a mostrar lo que hemos estado... ¿Escucháis? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Sí? Sí. Lo que ha estado comentando Felicia, vamos a mostrarlo, ¿no? Vamos a verlo en real. Aquí lo que vemos es ahora, casi mejor. Una aplicación en la que hablábamos de RAG, ¿no? Es decir, cómo puedo chatear con mis datos. En este caso tenemos una tienda de bicicletas, no somos muy creativos, con histórica, en la que podemos consultar información, creo que estamos preguntando sobre bicicletas azules.
tenemos una interacción desde el punto de vista de chat con una búsqueda sobre nuestro repositorio de información, que en este caso es pues, en el catálogo de productos. No va a responder. Creo que consultábamos, por ejemplo, que no tenía información azul, preguntamos sobre las negras, es decir, estamos interactuando con nuestro repositorio y ahí veis una información que hace referencia al número de tokens, ¿no? Es decir, está consultando y conectando, en este caso, con el modelo de inteligencia artificial generativa, hacer OpenAI, para hacer una serie de análisis de esta información y respuesta. Ahí lo vais a ver como número de tokens consultados y aquí lo que veis es la información que, en Cosmos que estamos almacenando, ¿no? Entonces tenemos el RAG, tenemos vectorización de todo ese catálogo que se almacena en la misma base de datos que tenemos en nuestro catálogo de productos y desde el punto de vista de esos embeddings, de esos vectores que representan nuestra información. ¿Cuál es en este caso el objetivo? El que podamos también aplicar uno de los conceptos que hablábamos de semantic caching. Es decir, tenemos nuevas capacidades en la base de datos que me permite vectorizar, pero también aparece un mecanismo específico sobre cómo cachear algo que es, digamos, cambiante en el tiempo. Entonces, si avanza... ha saltado, bueno, nos ha pasado. Pero bueno, teníamos el número de tokens. Básicamente, haces un hit sobre la base de datos de tal forma que no hace falta consultar sobre el modelo, ¿no? Ahí veis un poco características de la base de datos que nos beneficia a la hora de adoptarlos desde el punto de vista de IA. Muy bien, pues ahora ya vamos a contaros qué capacidades traen estas bases de datos, qué puedo hacer con estas bases de datos en concreto, porque son 3 distintas. No voy a entrar muy en detalle, no os preocupéis, solamente contar, bueno, Cosmos DB, sabéis que es nuestra base de datos NoSQL gestionada. Esta base de datos, por supuesto, tiene búsqueda vectorial nativa, puedes hacer prefiltros, tiene una indexación maravillosa que está basada en DiskKNN, que os lo voy a contar ahora. En fin, tiene todo lo que hemos ido contando, ¿vale? Lo que es importante de Cosmos es lo que viene abajo, que aporta más, ¿no?, a una aplicación, es que tiene una super latencia, que tiene un SLA de latencia, que eso no lo tiene nadie, que es una base de datos que tiene 5.9 de disponibilidad, o sea que siempre va a estar ahí y que escala impresionante, ¿vale? Escala tanto que es la base de datos donde almacena todo ChatGPT, o sea que me imagináis si escala, ¿vale? Entonces, este algoritmo DiskKNN es un algoritmo que implementó Microsoft Research, es el que utilizáis cuando estáis en Outlook y en Teams, es el mecanismo de búsqueda, ¿vale? Es una serie de algoritmos y esta serie de algoritmos ahora están disponibles en Cosmos. Entonces, puedo hacer búsqueda vectorial en Cosmos utilizando esto. Y digo, puedo utilizar otro índice, pero este es el mejor. Y es muy rápido, es muy preciso y tiene muy bajo coste. Yo sé, si alguno conocéis Cosmos, es una tecnología distribuida que se basa en particiones, hay una clave de particionamiento y yo tengo que utilizar la clave de particionamiento y voy consumiendo request units y esto depende de cómo yo interactúe con la base de datos, ¿vale? Entonces, yo cuando empecé a leer sobre DiskKNN y vi Cosmos, dije yo, madre mía, esto va a ser horrible, porque voy a ir a todas las particiones, esto va a ser... Pues no, y es lo que os quiero contar. Que en realidad el consumo de request units con DiskKNN es súper bajo, y quiero explicar por qué. No voy a enrollarme mucho con esto, solamente os quiero decir que esos vectores, el gato vectorizado, se almacena al final cuantizado, o sea, se almacena comprimido en memoria. Entonces, el consumo de memoria es muy bajo. De ahí voy luego a un disco donde tengo un grafo con los datos que he metido en Cosmos, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que el consumo en memoria es bajísimo. Vosotros sabéis que las request units que Cosmos consume son una mezcla o una combinación de la CPU, de la memoria, y la memoria es lo que más consume, ¿vale? Entonces, en este caso, pues el consumo en memoria va a ser muy bajo. ¿Cómo funcionaría? Si muy alto nivel, otra vez tengo aquí mis datos, ¿no? Yo lo que hago es que tengo mis datos distribuidos a lo largo de muchas particiones, o de las que sea, eso lo determina Cosmos de manera automática. Cuando hago la búsqueda vectorial, cada una de las particiones va a tener su DiskKNN, ¿vale? Sus índices ahí sentaditos con los datos. Entonces, al final, el consumo de memoria va a ser muy bajo porque está todo súper comprimido. Es muy, muy eficiente, ¿vale? Entonces, hay tablas por ahí donde se ve consumo de RU y no es nada... Vamos, es bastante bajo, ¿vale? Sigo. Otras cosas que llamamos por ahí, que es OmniRAG, igual que el RAG. ¿Qué es OmniRAG? OmniRAG es simplemente una solución, un tipo de solución que me sirve para hacer un tipo de aplicaciones muy chulas que os voy a contar ahora con un ejemplo muy sencillo y que
está disponible en Cosmos. Vosotros imaginad que yo tengo mis datos en Cosmos, ¿vale? Con esta solución, que luego os voy a dejar ahí el GitHub donde está el repositorio, a partir de los datos que he almacenado en Cosmos, esta solución va a construir un grafo en memoria, ¿vale? No tenéis que hacer el grafo, ni es una base de datos de grafo, simplemente una representación en grafo en memoria, ¿vale? De los datos que yo he metido en Cosmos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo una aplicación y voy a hacer una pregunta, ¿vale? Y esta pregunta, dependiendo de la naturaleza de la pregunta, pues esta solución va a atacar a la base de datos de una manera diferente para conseguir la información de la manera más eficiente. Por ejemplo, yo pregunto, ¿quién es Felicia Lobillo? Aquí lo que voy a hacer es que, bueno, yo no, la solución va a ir a partir del lenguaje natural, va a hacer una query directa a la base de datos, la va a construir y va a recuperar la información con una SELECT. ¿Por qué? Porque ¿quién es Felicia Lobillo? Es algo que sacó de la base de datos así, ¿vale? Segundo caso, ¿quién tiene un rol parecido a Felicia Lobillo en Microsoft? Esto es una búsqueda por proximidad, es un vector search. Entonces, voy a generar los vectores, yo no, la solución va a generar los vectores y va a ir a buscar parecido a Felicia Lobillo, ¿vale? Y el tercero es con quién trabaja Felicia Lobillo. Y en este caso lo que va a hacer la solución es convertir a una query en grafo y va a ir a la memoria donde tengo almacenado mi grafo. Y cualquiera de las soluciones o el resultado de la query la voy a entregar, por supuesto, a Azure OpenAI para que me componga una bonita respuesta para el cliente, ¿vale? Y eso sería OmniRag. Entonces, esto también está disponible para Cosmos y va a estar disponible para Postgres en nada, ¿vale? Aquí tenéis, esto lo podéis ver cuando tengáis las slides, lo podéis probar si lo queréis porque funciona muy bien. Esto fue una solución y ahora forma parte de Cosmos. Por supuesto, Cosmos también tiene su Copilot y puedes hacer una query en lenguaje natural y te va a dar la select, que bueno, que parece una tontería, pero yo lo uso, ¿vale? Postgres. Postgres es otra opción que tenemos como base de datos. Es open source puro, pero enterprise grade, ¿vale? Grado empresarial con todas las garantías de un servicio de Azure, ¿vale? Tiene bueno, no voy a contar el producto completo, solo voy a contar las capacidades que tiene de AI, pero es un producto realmente muy, muy bueno. Entonces, las capacidades que tiene Postgres, pues por supuesto tiene búsqueda vectorial, ¿vale? O sea que gracias a PJ Vector, que es la extensión que tiene Postgres, pues se puede hacer búsqueda vectorial, pero también va a tener ahora DiskKNN. Tiene integración con Azure AI y esto es lo que os quiero contar, es que es súper sencillo implementar aplicaciones con Postgres porque tiene un grado de integración que es absolutamente brutal, ¿vale? Ahora lo vemos. Y por último, pues su Copilot, claro, porque todos tenemos un Copilot. Entonces, con la búsqueda nativa vectorial, pues tengo PJ Vector y puedo hacer lo mismo que hemos estado viendo antes del ejemplo de las bicicletas, exactamente igual, ¿vale? Y puedo hacer un RAG y puedo hacer todo. También voy a tener DiskKNN. Bueno, está ahora en Gated Private Preview, o sea que os podéis enrolar en la preview si queréis y lo probáis porque es más rápido y más preciso que el PJ Vector. Y luego las otras cosas que puedo utilizar desde Postgres sin salir de la base de datos es, puedo utilizar las funciones de AI, de Azure AI, como una select, ¿vale? Con una sentencia SQL, sin salir de la base de datos. Y eso pues, me da mucho juego. Puedo analizar sentimientos, puedo traducir, puedo yo qué sé, abstraer las key phrases, puedo hacer 1000 cosas. Puedo calcular los embeddings, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de arriba, estoy haciendo una select de para que me dé los vectores directamente. No estoy haciendo nada, no estoy saliendo de la base de datos, estoy yendo a Azure OpenAI. No tengo una función, quiero decir, si estoy saliendo de la base de datos porque estoy yendo a Azure OpenAI. En la de abajo, esto es gracias a la extensión Azure AI, todo se llama Azure AI, la extensión también. Vale, muy original. Y la de abajo se llama Azure Local AI, que me permite lo mismo, pero con el modelo que reside en la misma base de datos. O sea que esto es todavía más rápido, ¿vale? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Puedo calcular el sentimiento sin salir de la base de datos. Una select, dame el sentimiento. Esto es súper potente, porque esto es que realmente puedes hacer una aplicación en 2 minutos. ¿Vale? Calcular los datos sensibles, por ejemplo. Bueno, y así con todo lo podéis probar, es muy sencillo de utilizar. Por supuesto, tu Copilot para que tú puedas hacer troubleshooting de tus problemas, ver si la aplicación va lenta, ¿vale? Todo eso. Esto va a estar pronto. Y por último, ya casi acabo,
La familia SQL, por supuesto, también tiene su búsqueda vectorial. Ahora mismo está en Private Preview, tiene integración con todos los frameworks que necesito para implementar aplicaciones de este tipo. Y, por supuesto, tiene su Copilot para poder buscar con mi propio contexto qué es lo que está pasando en la base de datos y mantener el rendimiento de las aplicaciones ¿vale? Como tienen que estar, mantenerlas a raya. ¿Vale? Y, por supuesto, también tiene su conversor de lenguaje natural, a T-SQL, que parece una tontería, pero la verdad que esto ayuda. ¿Qué queréis que os diga? Esto ayuda mucho. Y, por último, que voy a acabar antes de tiempo y todo, os hemos dejado aquí una serie de recursos para que os los leáis y aprendáis un montón de esta base de datos. Y si no, pues nos llamáis y aquí estamos para vosotros. Muchas gracias.